de julio, donde había dicho que, más allá de la tormenta que acá se nombró, si no conté mal, por lo menos una docena de veces en el transcurso de la conferencia, todo lo que ocurre en el país se atribuye a una tormenta o a factores externos. En aquel momento había hecho referencia en algún momento el presidente de la Nación a errores, ¿no? A problemas que se habían generado o autogestionado por parte de su gestión, pero aquí no se ahondona en estas cuestiones y vuelven a aparecer algunos datos que por momento a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Hablar de cuestiones de generación de 500.000 de empleos, en algún momento dijo con respecto a lo que se está generando en Vaca Muerta por el tema de la producción de gas y del petróleo también que se va a exportar, hablando de lo que fue nuevamente, ¿no? El derroche de la energía y echando las culpas sobre década pasada o tiempos pasados. Este tipo de conferencias son así, por supuesto es una sola pregunta por medio y escasa cantidad porque éramos una treintena por aquí por lo menos y solamente pudieron preguntar 10 y empiezan a aparecer estas cuestiones que tienen que ver con las promesas de campaña o también en algún momento cuando habló de las exportaciones a la carne y hablar de 100.000 toneladas, 1 millón de toneladas que van a generar unos 100.000 puestos de trabajo realmente y que se está generando muchísimo empleo, ¿no? Miles de puestos de trabajo en el interior de la República Argentina, lo ha dicho, que contrastan por supuesto con los datos de la realidad. Bueno, una conferencia de prensa que ha llegado a su fin aquí en Casa de Gobierno, que por supuesto se valora y se reconoce la posibilidad de preguntar y creo que como dato saliente también con respecto a las retenciones que había preguntado uno de los colegas, ratifica el camino en lo que hace a las retenciones, a la exportación, a todos los sectores y por supuesto aquella que preocupaba mucho lo que tiene que ver con los agroexportadores, los que venden soja al exterior, se ratifica de alguna manera, por lo menos así lo interpreté, el descenso de las mismas, contrariamente a lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, y vuelve a decir que el tema es que todos paguen impuestos y ganancias, ¿no? Lo que fue en algún momento aquella promesa de campaña que los trabajadores no iban a pagar más ganancias, bueno, todo el mundo seguirá pagando ganancias, es por lo menos alguna de las tantas cosas que hay para sacar de esta conferencia de prensa en donde realmente la autocrítica, por lo menos en mi caso yo no la encontré, había esperanzas de que esto pudiera ocurrir en algún momento y se ratifica el rumbo, ¿no? Que implica o que hace pensar que no podamos llegar a sufrir ante las tormentas o ante la ratificación de la política, bueno, situaciones críticas y crisis como la que estamos viviendo en estos momentos en la República Argentina. Aquí ya se está desalojando la sala, esto está finalizando, pero bueno, como para detallar algunas de las cuestiones que por supuesto serán materia de análisis a lo largo de toda la programación de C5N desde ahora y durante todo el día. Pablo, gracias por tu análisis, un beso. Francisco Urrutia está con los trabajadores de Telam, que fue uno de los ejes que se repitieron a lo largo de la conferencia de prensa del presidente. Pancho, muy buenas tardes. Iván, Luciana, buenas tardes con el móvil aquí en uno de los accesos a la Quinta Presidencial de Olivo, sobre la calle Villate, desde hace un rato, incluso desde antes que arranque esta conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri, llegó un importante número de trabajadores de Telam, acompañados también por trabajadores de prensa que están acompañando esta lucha que continúa con una agencia estatal paralizada en reclamo por los más de 350 trabajadores despedidos. Vamos a hablar con Esteban Giachero, él es delegado de la Comisión Interna de Telam. Esteban, preguntarte si acá afuera usted tuvo la posibilidad de escuchar la conferencia de prensa, la respuesta del presidente Macri. Sí, estuvimos escuchando a través de los teléfonos, tratando de ver en vivo la conferencia. Bueno, la verdad que creemos que el presidente está mal asesorado. La verdad que lo queremos invitar a que se dé una vuelta por la agencia, que vea cuál es nuestro trabajo, informarle que el directorio que ha nombrado a través de la jefatura de gabinete no está presente en la agencia hace 23 días. Que Hernán Lombardi, no sé si él tuvo la posibilidad de ver la interpelación en diputados, donde respondió solamente el 20% de las preguntas que se le ha hecho. Por eso insistimos en invitarlo y contarle cuál es nuestro trabajo. Podemos dar cuenta a los 357 compañeros que fueron despedidos, cuál es la tarea, qué hacían, los sectores, por qué creció Telam, por qué Telam se desarrolló, por qué Telam tenía una perspectiva federal, una cobertura federal que hoy no existe más. El 40% de la planta fue despedida. Y con esos compañeros afuera, con esas compañeras afuera, va a haber menos periodismo, no más periodismo como plantea Lombardi. En la respuesta en la conferencia él habló de superpoblación. Sí, es lo que te decía recién, digamos, no hay superpoblación porque todos y cada uno de los compañeros que seguimos y los compañeros que fueron despedidos tenían tareas. Podemos demostrarlo, podemos ver nuestro trabajo. Insistimos, presidente Macri está invitado a la Agencia Nacional de Noticias Telam a visitarla, le podemos mostrar nuestro trabajo y creemos que quizás el informe que le pase a sus asesores o el propio Lombardi es equivocado. Digamos, entendemos que la situación económica es compleja, pero creemos que
la situación no se resuelve con menos trabajadores o con despidos, al contrario, este país necesita más trabajadores porque la verdad que cuesta mucho la situación en el país, cuesta mucho llegar a fin de mes, no somos los únicos que estamos en esta situación y reiteramos la invitación al presidente. Esteban, mientras tanto, la agencia está paralizada y también quería preguntarte en qué instancia está todo lo que es la pata judicial de esta historia. Sabemos que hay muchos amparos. Bueno, ¿cuál es la actualidad de esa situación judicial? Nosotros el día viernes tuvimos la resolución favorable, el juzgado del trabajo 22 a cargo del juez Tatarsky, que falló en nuestro favor la presentación que hizo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a partir de que no se implementó el preventivo de crisis, el proceso preventivo de crisis. En ese sentido el fallo fue a favor y se es extensivo a la totalidad de los compañeros que fueron despedidos. La empresa puede apelar, no sabemos qué va a hacer, estamos a la espera de eso, y en el día de ayer se abrió una mesa de diálogo que veníamos pidiendo hace tiempo, que todavía no ha tenido avances, pero que reconocemos como un avance que hemos tenido en términos organizativos, porque la empresa nos pedía que levantemos nuestras medidas de fuerza. Nosotros, sosteniendo el paro y la permanencia pacífica, logramos que el directorio de Telam se siente en la mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo. Ayer tuvimos una audiencia, en el día de hoy continuó, seguramente el viernes o la próxima semana tendremos continuidad en eso. Esperemos, por supuesto, que el directorio reflexione y que entienda que la agencia no puede funcionar con el 40% menos de personal. Esteban, gracias. No, gracias a ustedes. Iván, Luciana, hasta ahí la palabra entonces de Esteban Giachero, delegado de Telam. Como les decía, en gran número, trabajadores de la agencia pública, la agencia de prensa del Estado, han llegado aquí antes de las 6 de la tarde, antes del arranque de la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri sobre esta calle Villate, y como nos decía recién el propio delegado, han escuchado a través de la radio, a través de los celulares, de dispositivos móviles, la conferencia de prensa y obviamente repudiando los dichos del propio presidente, que habló o argumentó esta decisión de los despidos utilizando el término de superpoblación. Pancho, gracias, volvemos en cualquier momento. Dos cuestiones más que me parecen interesantes para destacar de esto es: no hay un corrido ni siquiera relativo, mínimo, marginal, periférico, como usted le quiera llamar, de lo que es la estrategia oficial desde el minuto cero. Esto es Peña puro.